Parte 2, selección de muestras en proyectos emblemáticos. Entonces, principio rector. De la misma manera que queremos tener un muestreo bien organizado de la geoquímica. Eso es muy bien hecho normalmente en todos los proyectos. La mayoría de los proyectos tenemos una base de datos completa con X, Y, Z, todo, collars. La base de datos está muy bien organizada y puede ser mostrada en softwares. Muy bien. Lo que queremos también, en mi opinión, es tener un muestreo bien organizado para también la geometalurgia y tener una base de datos también. Muestras mal escogidas resultan en una base de datos que no es útil. Entonces, escoger las buenas muestras es clave. Lo que oigo muchas veces es, yo pregunto, ¿hay testigos de metalurgia, sí o no? El cliente me dice, sí, tenemos. Entonces, ¿dónde son las pruebas en el espacio, en el modelo? Exactamente, puedo tener los datos para verlos en mi software y no es fácil porque la información no está junta para transmitirla a la gente que trabaja en 3 dimensiones. Entonces, de los recursos a la factibilidad, ¿cuál es la cantidad de datos? Muestreo geoquímico, 10,000 muestras posiblemente, con 2 kilogramos cada muestra. Tenemos también muestras pequeñas de metalurgia. Eso permite una buena geometalurgia porque son muestras de variabilidad que representan puntos en el espacio. Entonces, posiblemente 300 muestras, 8 kilogramos cada uno. Y después vamos a tener muestras medianas de metalurgia que representan dominios principales, por ejemplo, 10 de 20 kilogramos y muestras de grande tamaño que representan dominios principales, como por ejemplo 3 de 200 kilogramos. Cada información está muy importante para diferentes razones. De los recursos, entonces, lo que voy a discutir hoy es más esas muestras de variabilidad que permiten un modelo muy interesante, muy detallado en el espacio para proyectos que tienen riesgo de metalurgia. Entonces, el proceso que hemos visto, tenemos en etapas con geología, mina y metalurgia, y con la optimización del diseño está el objetivo para reducir el riesgo. Vamos a hablar de la selección de muestras. Entonces, hacemos modelación de bloques, ¿ok? Con tantas variables como sea posible. Y con eso podemos hacer el plan de minas. Y con esta información tenemos una buena idea de dominios usando estadística, boxplot, scatter, visualización, todo eso. Y con esta información hacemos una selección de muestras para pruebas de metalurgia. Con estas vamos a hacer testigos y podemos cambiar el modelo.
mejorarlo. Y lo hacemos de nuevo si lo necesitamos para tener una buena optimización y menos riesgos. Entonces, los factores en el proceso de toma. Necesitamos saber el peso requerido para las pruebas de qué se trate. Necesitamos saber también qué es el material disponible en que es bueno para hacer, porque algunas veces el material no es de buena calidad para hacer testigos, pruebas. Esto es a menudo un proceso iterativo para tener una toma de muestreo bueno. En un mundo ideal, sus dominios y la variabilidad definirán el número de muestras con más de 30 muestras para cada dominio, pero en realidad sabemos que somos limitados por el presupuesto. Y la pregunta que yo oigo es, mi geólogo de exploración no puede seleccionar las muestras. Entonces, como digo, son poetas los geólogos y cada geólogo tiene un enfoque y los geólogos de las compañías, normalmente el enfoque es el developamiento de recursos y exploración. Lo que nuestros geólogos en SGS tenemos, lo que es el enfoque, es tener una solución integrada con la geología, mina, metalurgia del proyecto, las personas claves que conocen muy bien el proyecto, y con todo ese equipo vamos a hacer una mejor selección de muestras. El objetivo general que yo digo es la regla más importante, es la representatividad. Las muestras que se están probando para mineralogía, la recuperación o la dureza deben ser representativas de lo que va a haber al interior del molino. Entonces debemos conocer muy bien el proyecto, tener el modelo, el plan de mina para hacer la selección de muestras. Tengo también 7 reglas de oro para saber si una selección es buena o no. Entonces necesitamos probar todos los dominios dentro del plan de mina. Si no es el interior, no nos interesa mucho. Gastamos dinero. También necesita estar de tamaño razonable. Necesita estar con dilución minera. Muestrear también minerales atípicos, proceder en etapas y entre una muestra por millón de toneladas y 4 por millón de toneladas. Es un poco lo que podemos evaluar. Entonces, cada dominio debe tener muestras. Puede ser proporcional. Es un punto para empezar. En este ejemplo, posiblemente este dominio vamos a tener 22 muestras. Este dominio tiene menos volumen, 8 muestras, o también puede ser porque tiene menos variabilidad o menos problemas de metalurgia. Ese dominio menos volumen, entonces 6 muestras, y ese posiblemente 6 muestras también. No sé, es una discusión.
También, entonces, ahora la regla 2. Estar dentro del plan de minado, muy importante, con un enfoque en los primeros 5 años de producción. Entonces, si eso es el diseño final de un pit, y aquí tenemos la topografía de hoy, ¿ok? No vamos a hacer selecciones en lo que está minado y no vamos a probar lo que no vamos a minar en el futuro. Vamos a enfocar las pruebas, los testigos sobre las reservas de hoy, con enfoque en los 5 años primeros. Regla 3. La muestra de variabilidad debe ser representativa de más o menos una semana de producción. ¿Por qué? Porque si la producción de una semana está el negro aquí, está de este tamaño, no debemos probar este muy pequeño volumen que está, por ejemplo, de muy alta ley, pero no va a entrar el molino solo, va a estar mezclado con todo eso. Entonces, mejor estar representativo de un volumen razonable. También necesitamos incorporar dilución realista, dilución minera. 3 ejemplos aquí. Este ejemplo aquí va a estar una mina en cielo abierto, es la idea, con un ley de corte de 0.5 gramos por tonelada, es oro. Entonces tenemos la mineralización en rojo, la dilución interna en gris y también dilución externa porque pueden ver que vamos a minar un poco más. Eso es normal. Entonces debemos probar una ley de reservas de 0.9 gramos por tonelada tenemos en cuanto a la dilución. Aquí las diluciones son diferentes porque este mina sería un minado subterráneamente. Entonces, tenemos también dilución interna y externa. Y en este caso, la ley de reservas sería 1.5 gramos por toneladas y eso es el objetivo para escoger las muestras. Y en este ejemplo, está minado también subterráneo, pero muy pequeñas zonas aquí. Entonces no tenemos la dilución interna, solamente dilución externa realmente. Y la ley de reservas puede ser 3.0 en este caso. Entonces, eso es la regla 4 para incorporar dilución. Regla 5, debemos incluir también roca anómalos y valores anómalos. Los dominios geometalúrgicos deben ser evaluados, analizar resultados y centrarse en los valores atípicos. Pueden explicarse por mineralogía o malas pruebas o qué. ¿Cuál es la razón para tener resultados, valores atípicos? Es posible, pueden estar el signo de un fenómeno importante. Entonces, los geólogos van a tener una idea sobre este tema. Importante preguntarnos.
puede necesitar un dominio separado, en este caso, posiblemente, como diques duros o vetas ricas o no sé. Entonces, valores anómalos. Si haces una muestra compuesta y se tiene resultados malos o diferentes, no se puede identificar o explicar qué parte de la muestra generó esos resultados diferentes. Regla 6. Regla 6. Seleccionar muestras en etapas. Eso refiere al developamiento del proyecto en etapas. Entonces, diferentes años de developamiento. Por ejemplo, un proyecto de 100 millones de toneladas con la etapa de exploración, después desarrollo de recursos, después prefactibilidad, factibilidad, después construcción y mina y producción. ¿Ok? Primera línea, lo que no debes hacer. Exploración, no pruebas de metalurgia o geometalurgia. Desarrollo de recursos, no. Prefactibilidad, factibilidad, 6, muy poco. Hacemos la construcción y durante la mina y la producción hay mucho riesgo de sorpresas. Y debemos ser en reactividad a una mala producción. Entonces, lo que debemos hacer dependemente si tenemos una geometalurgia simple o moderadamente complicado o complicada. Simple. Empezamos con 20 testigos de geometalurgia de variabilidad para tener una idea más o menos de si hay riesgos, problemas de dureza o flotabilidad cualquier. Y no, porque tenemos geometalurgia simple. Entonces, durante factibilidad, 15 testigos y después durante 10, durante la construcción. Entonces, podemos enfocar sobre regiones donde tenemos más preguntas sobre este tema. Y entonces, durante la mina y la producción, tenemos muy pocos cada año, 5 por año, y en total vamos a tener 95 con una muy buena producción. Si tenemos moderadamente complicado, vamos a iniciar igualmente porque al inicio del proyecto posiblemente no tenemos idea si vamos a tener variabilidad. Entonces empezamos con 20, pero con estas 20 vamos a decir, oh, hay riesgos o problemas de dureza o cualquier. Entonces durante la factibilidad vamos a añadir más de 15, entonces posiblemente 30. Durante la construcción también 15 y 15 por años para un total de 215. Y vamos a tener una muy buena producción también porque hemos pensado a la geometalurgia. Con geometalurgia complicada, entonces empezamos igual y tenemos sorpresas, entonces invertir un poco durante la prefectabilidad, pero aquí también tenemos un poco más sorpresas, entonces para limitar, bajar el riesgo, vamos a invertir durante la construcción y posiblemente vamos a necesitar un poco datos cada año para tener una buena producción
y para predictir y optimizar el diseño cada año y tener buena producción. Por fin, la cantidad, más o menos, cuando tenemos baja variabilidad, bajo riesgo, posiblemente una prueba por millón de toneladas puede ser bueno y con un proyecto más complicado, 4 por millón de toneladas, es más o menos lo que encontramos con clientes. Con esta información vamos a poder distribuir los parámetros en el modelo de bloques. Variables como de molienda, hacemos el SPI, Sag Power Index, el BWI, Bond Work Index, que es energía por toneladas, el Crusher Index de Minovex, que no tienes unidades, y el D80, P80, F80, T80 de partículas. ¿Okay? Y para flotación vamos a poblar, distribuir K-average, Rmax, la recovery, recuperación y también directamente la recuperación. Caso de éxito, proyecto de sulfuros de NiCuCO, níquel, cobre, cobalto, era un asunto de SGO. Entonces era de hacer una selección de 20 muestras de variabilidad sobre un proyecto, entonces era iniciado. Verificar la variabilidad de la molienda y la flotación. El proyecto tenía un tajo abierto pequeño con solamente 3 años de producción. Era parte de un proyecto más grande. La mineralización es 100% de sulfuros, pero de diferentes tipos. Teníamos vetas ricas, textura en malla y diseminado. Una sección era, entonces el tajo abierto era eso, era el objetivo. La topografía era aquí, donde hay barrenos. Y tenemos el modelo de este tiempo. Era con diseminado en partes aquí, 4 partes. Textura en malla aquí, muy grande. Y vetas muy pequeño al fondo del tajo abierto. Entonces la roca disponible era dentro de 23 pozos. Era núcleo, medio núcleo de tamaño NQ, roca fresca, mejor para pruebas, más o menos 860 metros de núcleo mineralizado, o incluyendo también la dilución interna. Y los datos, la base de datos total del proyecto era 187 pozos con interpretación de la mineralización, como hemos visto, en 6 zonas y más datos. Entonces, al fin, para tener todos los dominios, era importante tener, porque tenemos solamente 20 muestras, entonces el presupuesto está limitado. Entonces, una muestra para vetas, textura en mallas, nuestra optimización fue 8 muestras y dentro del diseminado era 11 muestras.
todo esto está discutido con todos, geólogos, metalurgistas y ingenieros de mina. Entonces, esos puntos son las reglas. Entonces, sí puedo decir que la selección de muestras en contra de todas estas reglas, pienso que es una buena selección de muestras. Entonces, diseminado 11, textura en malla 8 y vetas 1. Dentro del plan de mina, entonces el plan de mina está 3% de vetas, 56% de la mineralización minada está texturada en malla y 41% del proyecto, de lo que está dentro del tajo abierto, está diseminado. Entonces, la selección demuestra en contra este porcentaje. El tamaño de muestras debe ser razonable. Entonces, hemos encontrado muestras de 5 metros, porque los bancos eran de 5 metros. Con dilución, en este proyecto, la dilución era la dilución de los recursos que fue utilizada. La dilución era de 5%. Y minerales atípicos. Cuando hemos hecho este proyecto, no había minerales atípicos conocidos o identificados. Proceder en etapas, entonces proceder con 20 muestras permite una primera evaluación de la variabilidad y posiblemente de un riesgo sobre el proyecto, y porque es un tajo abierto muy pequeño, había solamente 2 millones de reservas, pero es muy importante tener una cantidad suficiente de muestras, entonces 20 era más o menos el mínimo. La selección propia fue hecha empezando a calcular 172 muestras posibles. Entonces, en la base inicial tenemos variables así, incluyendo la localización de esas muestras posibles. Y SGS hizo un análisis de componentes principales ACP. Entonces, esas son variables que son mucho mejores para hacer una selección de muestras. Y tenemos algoritmos para elegir finalmente las mejores muestras para las pruebas. Entonces, aquí son 172 muestras posibles y por fin eso es las 20 que hemos escogido, que cobre entonces el espacio, que cobre todos los dominios, que cobre la variabilidad de la ley y todo eso. Vamos a ver. Una distribución casi perfecta de las muestras seleccionadas para todas las variables. Entonces, eso son histogramas de las reservas comparado a la selección. Entonces, puedes ver que en X, en la localización, tenemos cobrado todo el depósito en X. Igualmente en Y, ¿ok? En esa dirección. Y también, entonces, cada vez, para cada variable, tenemos la selección que cobre muy bien
las reservas. El histograma está muy parecido. Aquí con el oro. Y todas las variables, hierro, bla, bla. Aquí un ratio también. Cobra muy bien. Cobalto, cubre, importante en este proyecto. Níquel y todo. Ok. Muy representativo. Conclusión. Buena selección de muestras es clave para garantizar pruebas de metalurgia útiles, maximizar la inversión en las pruebas, tomar las mejores decisiones teniendo en cuenta la geología, minería, metalurgia y el conocimiento experto. Gracias.